El cielo de Siral-9 no mostraba misericordia. Las nubes oscuras giraban como fauces hambrientas, lanzando relámpagos de azufre sobre la superficie del planeta desolado. Cada trueno resonaba como una amenaza antigua, una advertencia para todo ser vivo que osara pisar esa tierra olvidada. Pero Elías no tenía elección. Su cápsula de escape había sido eyectada por un fallo deliberado, sabotaje. La nave principal explotó minutos después de su salida, y ahora, sin comunicación con la Federación y apenas con un traje que resistía los ácidos del ambiente, caminaba entre colinas abrasadas, buscando algún refugio antes que la lluvia le consumiera el alma. Los sensores indicaban la proximidad de una estructura a menos de 300 metros, aunque no especificaban qué era. Era su única opción. El terreno era resbaloso, lleno de ceniza y fragmentos de cristal que crecían del suelo como espinas. Cada paso era una apuesta. La estructura apareció como un espectro entre la niebla cálida del gas. Una especie de templo derrumbado, con columnas partidas y símbolos alienígenas grabados en sus paredes. No había puertas, solo una grieta inmensa en una de las paredes principales. Entró. Dentro, la temperatura era más estable, pero el ambiente igual de cargado. Allí, entre los restos de lo que alguna vez debió ser un altar sagrado, la vio. Una figura alta, envuelta en una armadura plateada que brillaba débilmente incluso en la penumbra. El casco tenía un diseño peculiar, antiguo, y ocultaba por completo su rostro. La postura no era hostil, pero sí firme. No hizo ningún movimiento, ni siquiera cuando Elías dio 2 pasos más hacia ella. ¿Quién eres?, preguntó él, la voz amplificada por su casco. Ella no respondió. Elías notó que su propia presencia parecía haber sido esperada. A su alrededor, marcas recientes en el polvo indicaban que alguien, quizás esa misma figura, había limpiado parte del lugar, preparando ¿una bienvenida? Entonces, la figura alzó lentamente una mano, señalando hacia algo en el suelo. Un objeto brillante. Elías se inclinó y lo tomó. Era un fragmento de metal pulido, en cuya superficie vio reflejado un símbolo familiar, el emblema de su unidad militar, grabado con exactitud. Pero ese grabado no podía existir en este planeta. Nadie sabía que él iba a llegar allí. Nadie, salvo quien lo esperaba. Se giró de nuevo hacia la figura. ¿Eres tú quien puso esto en mi nave?, preguntó con más firmeza. Esta vez, la voz surgió de detrás del casco. Era femenina, suave, y cargada de algo más profundo que palabras: soledad. Te busqué, humano. El mapa fue mi única forma de atraer a alguien con el valor suficiente para llegar aquí, y quedarse. La frase colgó en el aire, pesada, misteriosa. Elías apretó la mandíbula. No sabía si debía temerla o protegerla. Sus instintos estaban divididos, pero algo en su mirada, aunque no podía verla, lo sentía, le gritaba que no estaba frente a un enemigo. ¿Qué quieres de mí? Ella dio un paso adelante. Era más alta que él. Su presencia imponía. Sin embargo, su mano extendida hacia él temblaba ligeramente, una contradicción hermosa entre poder y fragilidad. No lo sabrás ahora. Pero si tomas mi mano, entenderás. No soy lo que ves. Y tú tampoco lo eres. Elías miró su mano. Dudó. Pensó en todo lo que podía salir mal. En todo lo que no entendía. Pero su pecho latía de una forma extraña. No por miedo. Por otra cosa. Y entonces, como si guiado por algo más que lógica, alargó el brazo y entrelazó sus dedos con los de ella. Un contacto breve, eléctrico, como si ambos se reconocieran en el roce. Fue en ese instante que algo se quebró en el silencio. No fuera del templo, dentro de él. Una compuerta en el suelo se iluminó débilmente, reaccionando al contacto entre los dos. El templo estaba vivo. La figura dio media vuelta sin soltar su mano, y lo guió hacia las escaleras que descendían a un nivel inferior. Él la siguió, sin decir palabra. Afuera, la tormenta rugía más fuerte que nunca, como si el planeta mismo protestara por su decisión. Pero Elías ya no miraba atrás. Ya no importaba por qué había sido traído hasta allí. Lo único que sabía era que la mujer sin nombre, de rostro oculto y voz de sombra, había estado esperándolo. Y él acababa de entrar en su mundo. Las escaleras descendían en espiral hacia las entrañas del templo, envueltas en un tenue resplandor azul que parecía emanar de las mismas paredes. No había antorchas, ni lámparas, solo una energía antigua que vibraba con cada paso que daban. El silencio entre ellos era tenso, pero no incómodo. Había algo entre ellos, algo nuevo, no pronunciado pero presente, como un susurro contenido.
Elías sentía que cada nivel que bajaban lo alejaba más del universo que conocía. Su instinto de soldado le decía que debía desconfiar, que debía exigir respuestas, trazar una salida. Pero su corazón, ese órgano traicionero que tanto evitaba escuchar, latía con una curiosidad ardiente por saber quién era realmente ella, esa figura enigmática que ahora caminaba delante de él, sin soltar su mano. Al llegar al fondo, las paredes se abrieron revelando una sala circular. En el centro, una especie de altar flotante proyectaba hologramas intermitentes, fragmentos de batallas, mapas estelares, y rostros deformados por el tiempo y la distorsión. La figura se detuvo, soltó su mano por primera vez y caminó hacia el altar. Con un gesto de su brazo, las imágenes desaparecieron, quedando solo un silencio denso como la niebla. Este lugar fue santuario y prisión, dijo ella al fin. Elías se acercó con cautela, sin quitarle la vista. Quería verla. No la figura metálica. A ella. La verdadera. No entiendo. ¿Por qué me trajiste aquí? Ella se volvió hacia él lentamente, su respiración agitada detrás del casco. Porque nadie más vino. Nadie más lo habría hecho. Tú cruzaste la tormenta, caminaste sobre el cristal venenoso, y me tomaste la mano sin saber quién era. Eso, significa algo. Se quitó los guantes con movimientos precisos. Sus dedos eran largos, gráciles, de un tono gris pálido con líneas que brillaban débilmente bajo la piel, como circuitos fusionados con venas. Elías no dijo nada. Solo observaba, conteniendo el aire, sintiendo que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría todo. Con una lentitud casi ritual, llevó ambas manos a su casco. Lo giró. Un pequeño chasquido mecánico resonó en la sala. Y luego lo levantó. Lo que reveló fue un rostro devastador en belleza y en dolor. La parte derecha era perfectamente simétrica, con pómulos altos, labios llenos y un ojo violeta que brillaba con intensidad hipnótica. Pero el lado izquierdo mostraba la verdad. La piel quemada, agrietada. Injertos visibles, placas de regeneración incompleta y una antigua cicatriz que bajaba desde la sien hasta el cuello, cruzando un implante que apenas lograba mantener la funcionalidad de su rostro. Pero lo que más dolía no era la cicatriz. Era su expresión. Una mezcla de vulnerabilidad, desafío y tristeza. Este es el rostro que el imperio escondió. El que mi pueblo aprendió a odiar. El que yo aprendí a ocultar. Elías se acercó un paso, luego otro. Su pecho ardía. No de miedo, ni repulsión. Ardía por la injusticia, por la fuerza con la que ella se había negado a rendirse. Por lo hermosa que era, no a pesar de las cicatrices, sino por ellas. ¿Quién eres?, preguntó él, con la voz baja, cargada de emoción. Ella bajó la mirada. Me llamo Lizara, última heredera de la casa de Relka. Me rebelé contra la tiranía de mi linaje, intenté salvar lo que quedaba de mi mundo. Fallé. Me atraparon, me marcaron, y me enviaron aquí, como advertencia para los que pensaran como yo. ¿Y ahora? Ahora no soy nada, dijo con amargura. Salvo un recuerdo deformado. Hasta que llegaste tú. Elías se acercó, esta vez sin miedo. Levantó una mano y, con toda la delicadeza del mundo, acarició el lado marcado de su rostro. Ella tembló, contuvo el aliento. Nadie la había tocado así desde antes de la traición. Nadie se había atrevido a mirarla como él lo hacía ahora. Tú no eres nada parecido a lo que dicen allá afuera, murmuró él. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Si esto es lo que escondes, no quiero imaginar la luz que llevas dentro. Los ojos de Lizara se llenaron de algo más que sorpresa. Esperanza. Y un anhelo antiguo, contenido por años. ¿Aún puedes amarme así?, preguntó con un hilo de voz. Él la miró fijamente, con el corazón latiendo en su garganta. No sé lo que esto es aún, Lizara. Pero no te veo con miedo. No veo cicatrices. Veo a una mujer que desafió un imperio, y sobrevivió. Eso merece algo más que respeto. Por primera vez en años, ella sonrió. Solo un poco. Una curva casi imperceptible, pero real. Se sentaron juntos en el suelo, uno frente al otro. Por horas no hablaron. Solo se observaron. Compartieron el calor, las miradas. En medio del templo olvidado por los siglos, la conexión entre ambos crecía sin necesidad de palabras. Esa noche no hubo besos, ni caricias desesperadas. Solo dos almas, rotas pero vivas, tocándose con la mirada. Preparándose, sin saberlo, para todo lo que vendría después. Porque lo que ardía entre ellos,
pronto encendería una galaxia entera. La noche en Ciral-9 no traía alivio. El cielo permanecía perpetuamente opaco, teñido por un tono violáceo que recordaba heridas abiertas. Desde el interior del templo, no llegaba la luz de ninguna luna, y solo los pulsos intermitentes de energía en los muros subterráneos marcaban el paso del tiempo. Elías no dormía. Su espalda descansaba contra una de las columnas fracturadas, los brazos cruzados, los ojos fijos en Lisara. Ella se encontraba sentada con las piernas cruzadas frente a una mesa oxidada, reparando algo que parecía un comunicador antiguo. Sus dedos se movían con una precisión casi hipnótica. A pesar de sus cicatrices, se notaba en cada movimiento la elegancia de alguien que una vez fue criada entre rituales de realeza. Pero lo que más lo mantenía despierto no era su destreza. Era el silencio entre ellos, denso como el aire de aquel planeta, cargado de palabras no dichas, de miradas que evitaban convertirse en algo más. Finalmente, fue ella quien rompió el murmullo constante del metal trabajado. Cuando tenía 12 años, me obligaron a presenciar una ejecución. Un traidor, decían. Un maestro que enseñaba ideas de igualdad entre especies. Él solo hablaba de justicia, de libertad. Mi padre lo mandó a la arena, y yo, tuve que mirar. Elías no se movió. Solo la escuchaba. Lloré esa noche. Mi madre me azotó por eso. Me dijo que una futura reina no podía mostrar debilidad. Que una lágrima podía ser interpretada como traición. Ella dejó caer la herramienta que usaba y entrelazó los dedos sobre su regazo. A partir de ese día, empecé a escribir mensajes secretos. Los pasaba a escondidas. Ayudé a fugitivos. Aprendí a sabotear naves imperiales. Me convertí en lo que ellos llamaron una vergüenza. Una desleal. Elías se acercó lentamente y se sentó frente a ella. No dijo nada. La dejó hablar. Cuando me capturaron, me arrancaron el nombre. Me despojaron del derecho a tener rostro, a hablar en público. Me inyectaron el virus de la sumisión. Pero, nunca funcionó. Algo en mí siempre resistió. ¿Y por eso estás aquí? Por eso me encerraron en este planeta maldito. Un destierro sin juicio. Un castigo simbólico para recordar a todos lo que le ocurre a una princesa que se atreve a amar a los débiles. Esa última palabra se hundió en el aire como una espada. ¿A los débiles? Ella lo miró, y sus ojos brillaban con algo que no era tristeza. Era algo más profundo. Me enamoré de un sirviente. Se llamaba Kael. Me ayudaba en las tareas de entrenamiento. Él me enseñó que el respeto no se exige. Se gana. Quise huir con él. Pero lo mataron antes de que pudiera abrazarlo una última vez. Elías sintió un nudo en el estómago. No de celos, ni incomodidad. Era compasión. Y algo más. Algo que no tenía nombre, pero que nacía de ver a Lisara desnuda en verdad, no de cuerpo, sino de alma. No he tocado a nadie desde entonces, susurró ella. Ni he dejado que nadie me toque a mí. El silencio se hizo de nuevo. Pero esta vez, uno diferente. Lleno de latidos, de miradas que no podían sostenerse por mucho tiempo sin arder. Elías extendió su mano lentamente. Ella la vio, inmóvil, respirando con fuerza. Luego, con torpeza hermosa, colocó su palma sobre la de él. ¿Y tú, Elías? ¿Qué perdiste? Él bajó la mirada, su voz salió ronca. A mi hermano. Durante la rebelión de CK4. Él salvó mi vida, y murió en mis brazos. Desde entonces, dejé de buscar conexiones. Solo sobreviví. Solo cumplí órdenes. Hasta hoy. ¿Y por qué tú? Preguntó ella. ¿Por qué tú viniste? Ni siquiera sé si vine por voluntad propia. El mapa apareció. Me despertó la intriga. Algo en mí no pudo ignorarlo. Como si ya te conociera. Como si debiera estar aquí contigo. Ella se acercó. No para besar. No para entregarse. Solo para apoyar su frente contra la de él. Un gesto sagrado entre su pueblo. Un contacto íntimo, lleno de aceptación. Y así se quedaron, compartiendo el aliento, sin necesidad de palabras. El calor de su cercanía era más poderoso que cualquier fuego. Había dolor en sus corazones, sí, pero también había algo creciendo, algo nuevo. Esa noche, Lisara lo dejó abrazarla por primera vez. Él la rodeó con sus brazos, y ella se permitió descansar en su pecho. No como reina, no como guerrera. Como mujer. Como alma rota que por fin encontraba a otra con la que encajar. Elías sintió su respiración calmarse poco a poco.
Su cuerpo se relajaba contra el suyo. No había deseo en ese momento. Solo conexión. Confianza. Una promesa silenciosa. Y mientras la noche envolvía el templo, los sensores de vigilancia olvidados en la superficie se activaban. Algo se acercaba a la atmósfera de Siral-9. La calma que los envolvía no duraría mucho. Afuera, el imperio respiraba con odio. Y el amor que nacía entre ellos estaba a punto de ser puesto a prueba. El sueño de Lizara fue inquieto. Aunque su cuerpo reposaba junto a Elías, envuelta en el calor humano que llevaba años negándose a sentir, su mente estaba en otro lugar. Volvía, una y otra vez, a las cámaras de juicio, a las manos que la arrastraban por los pasillos del castillo imperial, al frío de los implantes incrustándose en su carne mientras los ancianos de la corte observaban en silencio. Se despertó de golpe. No por un grito, ni por una pesadilla. Se despertó porque algo en el aire había cambiado. El ambiente ya no era solo tenso. Ahora olía a metal quemado, a carga energética, a vigilancia. Abrió los ojos. Elías aún dormía, su brazo sobre su cintura, su respiración profunda. Lizara se incorporó lentamente, sin despertarlo, y extendió la palma hacia el núcleo energético del templo. El altar parpadeó. Antiguos códigos se desplegaron en el aire, y su pulso se aceleró. Habían sido detectados. No era una suposición. Era una certeza. Los sensores que cubrían la atmósfera superior de Siral-9 estaban siendo desactivados uno por uno. No desde la superficie. Desde una nave imperial orbitando el planeta. Lizara cerró el puño. Sabía que vendrían algún día. No esperaba que fuera tan pronto. Ni tan directamente. Despertó a Elías con un leve movimiento en el hombro. Él abrió los ojos y al verla de pie, con la mandíbula apretada y el cuerpo tenso, supo que algo había cambiado. Nos encontraron, dijo ella, sin rodeos. Él se puso en pie de inmediato. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas. Tal vez menos. Y no vendrán a hablar. Vendrán a eliminar. Elías sintió como su cuerpo entraba en estado de alerta. Su entrenamiento militar se activó como un mecanismo dormido. Evaluó el entorno, las posibles salidas, las armas disponibles. Pero este no era un campo de batalla tradicional. Era un templo antiguo, olvidado por siglos, con tecnología incompatible con la humana. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó. Lizara se dirigió hacia un compartimiento oculto tras una de las paredes del templo. Con un gesto en su muñeca, activó un panel que reveló una cámara sellada. Dentro, flotaban fragmentos de armamento ancestral, piezas que latían con energía viva. Armas de los antiguos guardianes de su estirpe, prohibidas por los tratados galácticos, olvidadas por los herederos actuales. Esto no está en ningún registro imperial. Son armas, vivas. Pueden adaptarse a nuestro ADN. Pero deben vincularse. Y una vez lo hagan, nos reconocerán como suyos. Hasta la muerte. Elías se acercó, fascinado. Había visto mucho en su carrera, pero nada como eso. Una de las piezas, una especie de lanza líquida, flotó hacia él, como si lo oliera, como si lo probara. La sostuvo con ambas manos. Un chispazo recorrió su cuerpo. Dolor. Visiones. El rostro de Lizara. Gritos. Un futuro en llamas. Pero también fuerza. La aceptó, dijo ella, sorprendida. Lo hizo sin dudar. Él respiró hondo. La lanza se había solidificado y ahora parecía un arma híbrida entre tecnología y hueso. Vibraba, pero no pesaba. Se sentía como una extensión de su voluntad. ¿Y tú? Lizara cerró los ojos y extendió ambas manos. Del núcleo de la cámara emergió una armadura entera, moldeada con las líneas de su cuerpo, como si la hubiera estado esperando todo ese tiempo. Se ensambló sobre ella pieza por pieza, abrazando cada centímetro de piel, dejando solo el rostro expuesto. Cuando terminó, su presencia llenó la habitación. Ya no parecía una exiliada. Era una guerrera imperial. No, era algo más. Era lo que el imperio temía que volviera a ser. «Estás hermosa», dijo Elías, con un hilo de voz. Lizara giró el rostro hacia él. Por un instante, la guerrera desapareció, y volvió la mujer que había dormido entre sus brazos. «No me halagues. Vamos a morir. Entonces prefiero hacerlo a tu lado». El techo del templo tembló. Un estruendo sordo descendió como una bomba silenciosa. Las alarmas del sistema ancestral se encendieron, alertando de una entrada hostil. Ya estaban allí. Lizara se volvió hacia el núcleo central.
Colocó su mano sobre la superficie, y una puerta secreta se abrió bajo sus pies. Ven, te mostraré algo que ningún humano ha pisado antes. Descendieron juntos. A medida que bajaban, los sonidos de la superficie se hacían más lejanos, pero no menos amenazantes. Cuando llegaron al final, Elías se detuvo en seco. Una nave, oculta bajo el templo, de diseño desconocido para cualquier ejército conocido. Negra, silenciosa, viva, con símbolos grabados que se iluminaban al contacto con la presencia de Lizara. ¿Eso es tuyo? Era de mi madre. Una reliquia. Fue lo último que salvé antes de la traición. Nos dará movilidad. Pero no es suficiente. Debemos dar un golpe. ¿Qué quieres decir? Lizara lo miró con una intensidad que atravesaba todo lo que él creía saber. Debemos atacar primero. Si huimos, no pararán. Nos cazarán por siempre. Pero si destruimos su nave de vigilancia, mandaremos un mensaje. Yo no estoy muerta. Y no estoy sola. Elías sonrió por primera vez desde que despertó esa mañana. Entonces prepara la nave. Porque tengo una cuenta pendiente con esa gente. Y ya estoy cansado de correr. Lizara extendió la mano. Esta vez, no como gesto de confianza, sino de alianza. Elías, si no volvemos, quiero que sepas algo. Dímelo después de que ganemos. Él apretó su mano. La nave vibró al sentir el vínculo sellado. Era el comienzo de algo más que una fuga. Era el inicio de una guerra personal. Y los cazadores estaban a punto de convertirse en presas. La nave negra emergió desde las profundidades del templo como una criatura que llevaba siglos dormida. Su casco era liso, sin turbinas visibles, sin armas reconocibles. Solo energía viva pulsando bajo la superficie, adaptándose al tacto, al deseo, a la intención. Como si respondiera no solo a los comandos, sino al alma de quien la pilotaba. Elías se sentó en el asiento copilotado, sus manos deslizándose por un panel que respondía como si lo conociera. El vínculo con la lanza que aún portaba en su espalda seguía latiendo con intensidad, como si lo empujara a actuar. Como si presintiera la sangre que pronto habría de derramarse. Lizara no hablaba. Sus ojos se mantenían fijos en la proyección frente a ella, la nave imperial descendiendo desde la órbita, rodeada de drones armados, soltando sondas de rastreo que parecían avispas metálicas buscando calor humano. El enemigo no esperaba resistencia. Nadie había desafiado jamás una misión de ejecución imperial en ese sector. Nadie, hasta ahora. Están en protocolo de limpieza, dijo Lizara con frialdad. Destruyen todo lo que encuentran. El templo, la superficie, incluso los escombros. No buscan justicia. Solo borrar lo que queda de mí. Elías activó los escudos laterales de la nave. Entonces vamos a asegurarnos de que no puedan borrar nada más. Cuando salieron al cielo, lo hicieron en silencio. La nave era invisible a los escáneres tradicionales. Se deslizó por el borde de las tormentas como un depredador en la penumbra. Desde arriba, las luces de los drones brillaban como estrellas muertas, suspendidas entre la gravedad y el caos. Lizara giró el rostro hacia él. Su armadura brillaba débilmente, su rostro estaba descubierto. Si muero, dijo sin titubear, debe seguir. Aterriza en Arkentar, busca a los centinelas. Diles que aún estoy viva. Diles que tú me viste. Eso será suficiente para despertar la rebelión dormida. No me pidas eso. No es una petición. Es una orden. No soy uno de tus soldados. No, murmuró ella. Eres algo mucho más importante que eso. La nave giró bruscamente, pasando entre dos formaciones rocosas que flotaban suspendidas por anomalías magnéticas. De pronto, el campo visual se llenó de movimiento. Drones, torretas flotantes, sistemas de rastreo automatizado. En el centro, la gran nave imperial descendía como un juicio divino, apuntando con sus cañones hacia el templo, sin saber que ya estaba vacío. Lizara colocó su mano sobre el panel central. Una esfera de energía brotó del casco de la nave, envolviéndolos. Nos verán. A partir de ahora, no hay escondites. Elías sonrió. Perfecto. Estoy harto de esconderme. Los primeros misiles cayeron hacia ellos como relámpagos sólidos. Lizara maniobró con precisión milimétrica, girando entre explosiones, cortando entre enjambres de drones, dejando atrás una estela de plasma que dibujaba su furia en el cielo. Elías activó los cañones secundarios. Su lanza, conectada al sistema, disparaba rayos de energía dirigidos directamente a los núcleos de los enemigos.
Cada impacto era quirúrgico, limpio, pero devastador. La nave imperial giró, detectándolos finalmente. Los cañones se alzaron, pero no dispararon. Una voz surgió en la transmisión abierta, profunda, masculina, modulada por un filtro de autoridad. Lizara Relka, te considerábamos extinguida. Veo que sigues aferrándote a las ruinas de tu vergüenza. Ella respondió sin cambiar el tono. Y yo veo que el imperio sigue usando perros para dar sus mensajes. Tu captura traerá equilibrio. Tu muerte, redención. Ríndete, y serás juzgada con los antiguos ritos. No. ¿Entonces eliges la muerte? Elijo la memoria. Y con esa última palabra, Lizara clavó ambas manos en el panel de la nave. Un estallido de energía comprimida se disparó en todas direcciones. No una explosión, sino una onda de pulso que desactivó las conexiones de todos los drones alrededor. Una técnica antigua, prohibida, que solo los portadores reales podían invocar. Elías vio con asombro cómo las torretas caían al vacío, los sistemas se apagaban, y el cielo quedaba en silencio por un breve instante. Eso fue solo la primera fase, dijo Lizara, jadeando. La nave imperial, debilitada pero no destruida, abrió su escotilla principal. Desde allí, descendieron figuras blindadas. Guerreros del Templo de Fuego. Asesinos genéticos entrenados para acabar con portadores de linaje real. Eran 5. Todos armados con lanzas biotecnológicas similares a la de Elías. Prepárate, susurró ella. Ellos están vinculados. No sienten dolor. No escuchan razones. La nave descendió bruscamente y se posó sobre una plataforma natural de roca. Las compuertas se abrieron. Elías y Lizara salieron juntos. Los asesinos ya los esperaban. Nadie dijo una palabra. La batalla comenzó con un rugido de energía y metal que chocó en el aire como si los cielos se partieran. Elías se lanzó hacia el primero, esquivando un golpe que lo habría partido en dos. Su lanza vibraba, anticipando los ataques, guiando sus manos como si fuera una criatura viva. Cada movimiento que hacía estaba impulsado por algo más que reflejos. Era instinto, sí, pero también furia. El recuerdo de su hermano. El miedo de perder a Lizara. El deseo de protegerla, de no dejar que el imperio volviera a arrebatarle lo que apenas estaba aprendiendo a amar. Lizara luchaba con una precisión letal. Sus movimientos eran danza y sentencia al mismo tiempo. Giraba, bloqueaba, atravesaba el aire como una diosa del combate. Pero por cada asesino que herían, parecía que otro se levantaba. Eran implacables. Incansables. Uno de ellos logró atravesar el flanco de Elías. La lanza rasgó parte de su hombro, haciéndolo gritar. La sangre brotó. La lanza cayó de sus manos. Lizara giró con desesperación, lanzó una descarga contra el atacante, derribándolo, y corrió hacia él. No. Elías la miró, el rostro pálido por el dolor. Estoy bien, sigue luchando. Ella se arrodilló, y sin dudarlo, presionó sus labios contra la herida. No por romanticismo. Era un antiguo ritual. Su saliva contenía anticuerpos reales, diseño de generaciones de manipulación genética. El dolor se disipó. La herida comenzó a cerrarse. Él la miró con los ojos abiertos por el asombro. ¿Qué fue eso? Un secreto que solo comparto con quien estoy dispuesta a perder. Elías se incorporó con dificultad. Volvió a tomar su lanza. No vas a perderme. No hoy. La batalla continuó. El viento, la tierra, la energía, todo se unió en un clímax violento y hermoso. Y cuando el último asesino cayó, atravesado por las lanzas conjuntas de ambos, la nave imperial comenzó a retirarse. Herida. Humillada. Desde la plataforma, ambos contemplaron el cielo. Sobrevivimos, dijo él, sin creerlo del todo. Lizara lo miró. Estaba cubierta de sangre. Suya. Del enemigo. De todo. Apenas empieza, Elías. Y lo besó. Esta vez, sin miedo. Sin armadura. Sin máscara. Fue un beso lleno de rabia, amor y necesidad. Una promesa hecha carne. Una confesión que no necesitaba palabras. Y cuando se separaron, sabían que lo que habían comenzado, ya no podía detenerse. La nave imperial no volvió. Durante 3 días, Lizara y Elías repararon el templo y enterraron a los 5 asesinos. Lo hicieron juntos, sin palabras grandilocuentes, solo compartiendo el peso de lo que había ocurrido. Habían vencido, pero sabían que no era el fin. Era apenas el principio de una guerra más grande.
Una guerra que llevaba años contenida y que ahora, con ellos dos, despertaba de su letargo. El vínculo entre ambos se había profundizado de un modo que ninguno pudo ignorar. No era solo deseo, ni ternura. Era una conexión forjada en fuego, nacida de la herida y el abrazo. Se hablaban con las miradas, se comprendían con una sola respiración. Cuando Lizara dormía apoyada en su pecho, Elías se preguntaba si alguna vez volvería a estar completo lejos de ella. Y ella, al observarlo caminar entre las ruinas con la lanza a la espalda y la cicatriz aún fresca en el hombro, comprendió que su lucha ya no era solitaria. Que la carga que había llevado durante años ahora se compartía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. La decisión llegó una mañana silenciosa. «Debemos ir a Arkentar», dijo ella mientras ajustaba su armadura. «¿Allí están los centinelas? Allí están quienes aún recuerdan mi nombre. Y si ellos se alzan, otros seguirán. El imperio ha escondido la verdad durante demasiado tiempo. Pero yo puedo devolvérsela al pueblo». Elías asintió. «Entonces vamos. Y que tiemble el trono». El viaje fue corto, pero arriesgado. Evitaron sistemas vigilados, cruzaron sectores prohibidos, sobrevivieron a una emboscada de una estación pirata. Pero finalmente llegaron. Arkentar, el planeta refugio. Un mundo cubierto de junglas brillantes y ciudades hundidas entre raíces y lagos. Allí, entre las nieblas violetas, los centinelas los esperaban. Cuando descendieron, nadie les disparó. Nadie gritó. Solo un silencio reverente. Un anciano con armadura ceremonial se acercó. Su cabello era blanco, sus ojos casi transparentes. «Te creímos muerta, Lizara Relka», dijo con voz temblorosa. «Lo estuve. Hasta que él me despertó». Se giró hacia Elías. El centinela lo miró, luego hizo algo que nadie esperaba, se arrodilló. Todo cambia cuando un corazón humano interviene. Pronto, decenas de figuras se unieron. Guerreros, sabios, exiliados. Todos cayeron de rodillas ante la heredera viva. Ante la mujer marcada que regresaba con fuego en los ojos y un humano a su lado. Elías no entendía del todo lo que representaba, pero la forma en que Lizara lo tomó de la mano le dejó claro que, a partir de ese momento, su destino era uno solo. Los días siguientes fueron de preparación. Se reactivaron antiguos vínculos, se enviaron mensajes codificados a otras lunas, planetas, colonias en sombra. Los susurros se propagaron como brasas. La princesa vive. Y no está sola. Lizara no volvió a usar la máscara. Durante la ceremonia de restauración, los centinelas la vistieron con la túnica real, tejida con fibras de raíces ancestrales. Pero fue ella quien, ante todos, la cortó por la mitad. «Ya no soy solo la heredera de un trono corrompido. Soy la portadora de un nuevo legado. Uno donde nadie debe esconder su rostro. Uno donde el amor no es traición, sino fuerza». Y allí, frente a todos, tomó la mano de Elías y lo llevó al centro de la plaza sagrada. Nadie protestó. Nadie objetó. Lo aceptaron. No como acompañante. No como aliado. Como igual. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó ella en voz baja mientras lo miraba a los ojos. «Nunca estuve más seguro de nada. Si me unes a ti, no habrá marcha atrás. Compartiremos todo. Tu alma y la mía». Elías acarició su mejilla, la parte marcada que ella ya no escondía. Y la besó con la misma devoción con la que un creyente cae de rodillas ante un milagro. «Ya te pertenezco desde Siral». La unión se selló según el antiguo rito de las casas estelares. No con firmas. No con documentos. Sino con un gesto puro, ambos sumergieron sus brazos en el pozo de memoria, permitiendo que el líquido cristalino copiara su energía vital y la fusionara en una esfera flotante. A partir de ese instante, cualquier ser que tocara esa esfera sentiría lo que ellos sentían. Amor. Coraje. Redención. Los meses siguientes, el nombre de Lizara se convirtió en símbolo de rebelión. Las banderas del imperio comenzaron a caer en planetas que la daban por muerta. Los líderes corruptos huían al escuchar su nombre. Y cuando las nuevas fuerzas aliadas de Arkentar descendían sobre los centros imperiales, lo hacían liderados por una nave negra sin registro. Y dentro de ella, siempre estaban los dos. Una princesa marcada por el exilio. Y el humano que la vio sin su máscara, y eligió amarla igual. Con el tiempo, reconstruyeron su linaje no sobre la sangre, sino sobre la justicia. Nadie fue obligado. Ningún amor fue forzado. Se respetaron todas las especies. Todos los rostros. Incluso las cicatrices.
Elías y Lisara se retiraron al templo de Siral un año después de la caída del Consejo Imperial. Allí, en las profundidades de las ruinas, construyeron su hogar. No por nostalgia, sino porque ese fue el lugar donde todo comenzó. Allí donde ella preguntó, ¿aún puedes amarme así? Y donde él respondió, sí, más que nunca. Vivieron juntos durante décadas. Sus nombres se convirtieron en leyenda. Pero más allá de las crónicas de guerra y victoria, lo que más se recordaba de ellos era otra historia. La de una princesa rota. Y el humano que la amó, justo como era.